Esta historia toma lugar durante el siglo XIX en los llanos de una Venezuela baldía, producto de una sequía que dejó los campos muertos. Se cuenta que un joven hacendado, hijo de uno de los señores más conocidos de la zona, tuvo un conflicto con su esposa. Sospechaba que lo estaba engañando con su padre, cosa que no era muy difícil de creer. Al ser el hombre con más tierras del pueblo, más de una mujer joven desearía estar con él. Poco a poco, sus sospechas fueron creciendo, hasta que pudo presenciar con sus ojos el acto de infidelidad una noche que regresaba a su hacienda. Para su sorpresa, tal acto no era lo que él esperaba, ya que descubrió que tal engaño era solo una ilusión para encubrir el abuso que tenía su padre con su esposa. Tal parece, estaba siendo violada por su propio padre. Una vez descubierto el secreto de este, él mismo justificó sus acciones diciéndole a su hijo: "Lo hice porque es una regalada. Si no lo hacía yo, cualquiera podría aprovecharse de ella". Como era de esperarse, el joven perdió los estribos y se abalanzó contra su padre, dando lugar a una corta pelea en donde el hijo lo golpeó con un palo para proseguir a estrangularlo con él mismo, asfixiándolo y provocándole la muerte a este. Una vez terminado tal acto, al levantar la mirada, el chico lo único que pudo distinguir fue la silueta de su abuelo enfrente de la puerta, el cual, a ojos de este, solo había presenciado el asesinato de su hijo a mano de su nieto, razón por la cual decidió castigarlo. Atándolo a un árbol lejos del pueblo, azotó sus carnes hasta desprenderle la espalda con su látigo, mientras gritaba: "Eso no se le hace a su padre", solo para proseguir a untarle ají y sal en sus heridas, con el fin de postergar su sufrimiento. Pero eso no fue suficiente para el ya dolido y molesto abuelo, quien, prendido en llamas de furia, soltó a su nieto, el cual apenas podía mantenerse en pie, y lo obligó a correr en la oscuridad, mientras éste gritaba a todo pulmón: "¡Maldito eres todavía! ¡Maldita sea tu presencia y tu existencia!". Después de esto, soltó a los perros para darle caza a su nieto, y mientras estos le perseguían entre jadeos y ladridos, se logró escuchar: "Que este sea tu castigo para toda la vida". Los únicos sonidos que se escucharon esa noche fueron los gritos histéricos de un hombre que claramente tuvo un encuentro desfavorable con una jauría de perros. No hace falta mencionar que este joven nunca fue vuelto a ver, y su esposa, por alguna extraña razón, se fue del pueblo. Esta es una historia trágica que muchos por el llano conocen, la cual significó una mancha importante en el legado de esta familia y despertó una infinidad de rumores que le hicieron caer en desgracia. Después de un tiempo, cuando todos los miembros de la familia murieron y todas sus tierras se perdieron por una sequía que parecía no tener fin, el pueblo pensó que sería la última vez que escucharía sobre algo relacionado con lo sucedido esa noche. Como podrán imaginar, no fue así. Llegó la temporada de lluvia al llano. La gente se alegró de que la sequía por fin se había ido. El pueblo celebró, fueron fiestas y reuniones entre su gente. Pero notaron algo muy extraño. Desde que la temporada de lluvia comenzó, la gente había comenzado a desaparecer. Esto solía ocurrir por las noches, después de una fiesta importante o al amanecer. Alguien siempre desaparecía. Por miedo a que esto siguiera ocurriendo, se armó un pequeño grupo de gente que montaban rondas vigilando el pueblo, asegurándose de que nadie entrara o saliera de sus casas. Iban con perros guardianes armados con machetes y escopetas junto con farolas para enfrentarse a cualquier peligro que les pudiese hacer frente durante la noche. Esto fue frecuente durante un tiempo en el que no pasaba nada, hasta que lo escucharon. Por todo el pueblo, sin saber exactamente su ubicación, sonaba un silbido muy característico, muy peculiar para los hombres que montaban guardia. Intentaron rastrearlo, pero cada vez que creían llegar al origen del sonido, nunca lo encontraban y terminaba desapareciendo
y por consecuente una persona desaparecía con él. El suceso se repetía noche tras noche, y ya desesperados por saber de dónde venía el silbido, decidieron separarse de manera desorganizada y frenética para buscar el origen de tan extraño sonido. Fue gracias a los gritos de uno de sus hombres que lograron descubrir la ubicación de lo que provocaba ese sonido. Una sorpresa bastante fea se llevaron cuando encontraron al hombre que gritaba apuntándole a un árbol que estaba fuera del camino. Cuando los demás hombres apuntaron sus farolas hacia este, se quedaron petrificados al ver una figura delgada que se levantaba más y más del suelo, midiendo incluso lo que el árbol que simulaba ocultarlo medía. Parecía un hombre muy delgado, con ropas viejas y andrajosas. Cargaba un sombrero de paja que le cubría el rostro y cargaba un saco enorme a sus espaldas que emitía un sonido desde el interior, como si alguien estuviera dentro de él. Los hombres, aún en estado de piedra y ante la incapacidad de reaccionar ante tal suceso, solo pudieron contemplar cómo semejante figura se les acercaba de a poco. Pero algo produjo que éste se detuviera, y es que, detrás de los hombres, había un perro, el cual había comenzado a ladrar bruscamente cuando lo vio, provocando que la figura humanoide empezara a retroceder de manera precipitada hasta desaparecer en la vasta noche. Ninguno de los hombres reaccionó hasta que el perro dejó de ladrar. Desde entonces, nadie más volvió a desaparecer en ese pueblo, ya sea por la cantidad de perros atados a las puertas de las casas o al susto que se llevó la criatura esa noche. Nadie supo de alguna extraña desaparición. Se habló durante un tiempo entre su gente de lo que pudo haber sido esa extraña ánima. Muchos se lo atribuyeron a un espíritu en pena, a una pobre alma que no alcanzó la paz eterna, hasta que mencionaron los silbidos. Resulta que los amigos de aquel joven que había desaparecido ya hace un tiempo sabían de su extraño gusto por silbar. Peor aún, sabían que su silbido era muy característico y que solo él sabía entonarlo bien. No tuvieron que darse más ideas después de que mencionaron esto para darse cuenta de que aquella extraña aparición era ese mismo muchacho. Pasaron los años y el relato de esta historia fue llegando a otras partes del país, y si bien nadie volvió a desaparecer de forma extraña en ese pueblo, se escuchaban historias de gente desaparecida en otras partes del llano. Se dice que lo único que hicieron fue espantar al espíritu, y este aún ronda libre por el llano, recorriendo diversos pueblos para llevarse a la gente en su saco. Todavía se ignora el por qué se los lleva o el qué hace con ellos, pero diversas leyendas han surgido en torno a este y lo que hace. Se toma como un presagio de su llegada las sequías de los campos, ya que a este espíritu le gusta sentarse en las copas de los árboles muertos y recoger el polvo que estos dejan cuando están secos. Pero no es hasta que caen las primeras gotas de lluvia que hace acto de presencia en los pueblos. Quien avivado por castigar a los infieles y mujeriegos, se los lleva para despedazarlos y quitarles los huesos, los cuales pasarán a formar parte de la numerosa colección que tiene en su saco. Su llegada siempre es anunciada por un silbido que va en ciclos, el cual se le asocia con la muerte de algún poblador ante la confusión que produce este. Se cuenta que si escuchas el silbido cerca, significa que está lejos, pero si lo escuchas lejos, significa que está cerca. También se dice que tiene por pasatiempo contar los huesos de su saco cerca de las casas de la gente por las noches, con el objetivo de llamar su atención, y quien pretenda ignorarlo será elegido como la próxima víctima de este ser. Únicamente podrá salvarte si algún perro ladra, pues se cuenta que aún está siendo perseguido por la jauría de perros que lo despedazaron cuando era una persona, y que estos mismos perros todavía le están dando caza aún después de la muerte. No por nada, cada vez que este ser errante llega a pasar por un pueblo a hacer de las suyas, siempre llega posteriormente una manada de perros de aspecto grotesco y repugnante al mismo, que buscará el rastro de este ser para continuar con la cacería con la que hace tanto tiempo atrás fue maldito.
a vagar por toda la eternidad en los baldíos llanos de Venezuela, castigando a los infieles y mujeriegos en tiempos de lluvia y huyendo de una manada de perros que quieren cumplir una vez más con su trabajo, acompañado por una tonada peculiar que siempre acompañará su existencia y que le dio nombre a su leyenda. El Silbón siempre estará a la espera de los mujeriegos o de un pobre desafortunado que se tope con él en el camino. El Silbón, relato folclórico, Venezuela.